8:28 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados para evaluar este estado de excepción que el 8 de marzo, el viernes pasado, cumplió sus 60 días y el presidente resolvió extender por 30 días más como le autoriza el ordenamiento jurídico. Es bueno evaluar lo que ha sido y lo que debiera ser estos 30 días más. También pretendemos hablar sobre las reformas penales y en general cómo se está enfrentando el tema de la inseguridad en el Ecuador. Han sido invitados el general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad, el doctor Patricio Aro, rector de la Universidad de Posgrado IAEN, y el general Paco Moncayo, ex jefe militar, ex alcalde de Quito, ex asambleísta. General Wagner Bravo, ¿cómo evaluaría estos 60 días del estado de excepción y cómo proyectar? Porque hay que estar conscientes, el estado de excepción es temporal y el conflicto armado interno que se decretara en el estado de excepción es permanente. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a mi general Paco Moncayo, a mi coronel Patricio Aro. Sí, efectivamente, Miguel, las causas por las que estamos en este alto nivel de violencia no son coyunturales, son estructurales. Es por eso que el presidente en el decreto 111 determina que hay un conflicto interno armado, porque los grupos delincuenciales nacionales que tienen una relación transnacional y con mucha nexo con el crimen internacional, que normalmente está y muy ligado al tráfico de drogas, y eso conlleva el tráfico de armas, lavado de dinero y todos esos conexos, realmente no va a dejar que su negocio, que es muy lucrativo, termine por un estado de excepción o porque simplemente el Estado ecuatoriano se ha vuelto un conflicto interno. Pero yo creo que hay que felicitar la decisión del presidente Noboa y hay que felicitar el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía, y fundamentalmente las Fuerzas Armadas por ese alto índice de aceptación que al momento tienen las Fuerzas Armadas, que según encuestas dicen el 93%. Eso quiere decir que la ciudadanía confía en el trabajo que están haciendo Fuerzas Armadas. Pero, como bien lo dices tú, un estado de excepción que de acuerdo a la Constitución solamente puede durar 60 días, no va a solucionar la situación de extrema violencia ya tan enraizada en el país en unos 60 días. Por eso es que el presidente ha decidido con el decreto 193 extenderlo 30 días más. Pero si al mismo tiempo, Miguel, no se hacen acciones con un concepto de seguridad integral, con un enfoque de involucrar a todos los organismos del Estado, públicos, privados, ciudadanos, medios de comunicación, empresarios, pues simplemente estamos con medidas coyunturales que después de 30 días más, que terminarán el 8 de abril, no habremos tenido los resultados que queremos. Desde luego que el crimen, los crímenes violentos que son producto de estas riñas entre las bandas delincuenciales criollas que les llamo yo, ha bajado a un 50% aproximadamente. Pero en otros efectos y otras actividades delictivas como los secuestros, las extorsiones, según los mismos reportes, ha subido y se ha duplicado en las mismas zonas en donde tenemos estos problemas de violencia criminal, de asesinatos. Eso quiere decir que todavía no hemos podido atacar a las causas estructurales. Estaba leyendo un reporte en donde los ecuatorianos dicen que no les importa mucho la corrupción, que está en tercer o cuarto lugar en sus prioridades, cuando la corrupción de lo que estamos viendo en el caso Metástasis y La Purga realmente es la que corroe todos esos efectos que realizan Fuerzas Armadas y Policía para detener a los delincuentes, porque van a la justicia y de una u otra forma estamos con el gato y el ratón, que hoy día me detengo, salgo, vuelvo a detenerme, vuelvo a salir. Entonces no hay realmente una consistencia y eso nos va a tomar tiempo. Eso nos va a tomar muchos años en el mediano plazo y en el largo plazo para volver a tener lo que dice la Constitución, una cultura de paz y una seguridad integral, que nos fortalezca la democracia, porque realmente la democracia es la que está en vigilia. ¿Y por qué esto?
porque la democracia permite que las fuerzas políticas de un país, que la decisión de los ciudadanos de vivir en democracia con unas elecciones libres esté siendo amenazada. También hay una encuesta en la que dice que el 80% más de la ciudadanía está de acuerdo en que hay un golpe de Estado para solucionar la situación, no solamente de violencia, la situación de falta de liquidez, la falta de trabajo, de principios, de valores, de salud, para que haya un golpe de Estado en donde los militares se hagan cargo. Eso pone en vilo realmente a la democracia, que es un objetivo nacional permanente que todos queremos hacer, y eso debido a la corrupción. Entonces yo sí creo, Miguel, que las decisiones que se han tomado con el decreto 110, 111 y este 193, que está renovando el estado de excepción, coyunturalmente tiene su efecto. Y ese efecto se lo puede ver. Pero estructuralmente no se ha atacado las causas y por lo tanto nos siguen debiendo el gobierno nacional esas acciones. Y mi criterio personal es porque no hay un sistema de seguridad pública del Estado que tiene que tener un enfoque integral en donde nos involucre a todos, pero no coyunturalmente, sino como digo, estructuralmente, donde haya una planificación en este Plan Fénix, que me imagino debe haber sido presentado en el Consejo de Seguridad Pública del Estado para conocimiento de todos sus miembros, debe haber sido firmado por el presidente de la República y de donde decantan las acciones que están haciendo en este momento Fuerzas Armadas, policía, pero ¿y las acciones de los otros órganos de apoyo? Por decir UAFE, por decir aduana, por decir el sistema anticorrupción, por decir el MIES, por decir salud, y todos esos órganos de sostenibilidad, porque con esto termino, Miguel, en el caso de Esmeraldas, en donde está haciéndose un buen trabajo, por poner un ejemplo, de la Fuerza de Tarea Conjunta con el general Milton Rodríguez, donde esté el apoyo de los otros órganos y también los de sostenibilidad, para abstraer a la ciudadanía de todo ese nivel de violencia que tenemos. Ahí es muy importante, y lo han dicho, y no lo digo yo, lo dicen ya muchos, la academia y así como otros medios, la educación. ¿Cómo cambiar ese chip de violencia de que lo ilegal es bueno para hacerlo lo legal? Entonces sí creo que ha dado resultados. Yo creo que no le quedaba otra opción al presidente Noboa de renovar el estado de excepción, pero también hay que analizar, y que podríamos conversarlo más tarde, Miguel, en la última parte de la resolución de la constitucionalidad de los dos decretos que hace la Corte Constitucional, en que las Fuerzas Armadas, al existir un conflicto interno, pueden seguir movilizadas, Miguel. Bienvenido al general Paco Moncayo Gallegos. General Moncayo, ¿cómo evaluaría usted estos 60 días que se cumpliera el viernes pasado del estado de excepción y la ampliación que ha resuelto mediante decreto el presidente Daniel Noboa? Partiendo de un hecho, son estados de excepción temporales cuando hay un conflicto armado interno permanente. Buen día. Muy buenos días, un gusto estar con usted, un saludo a Wagner, a Patricio. La verdad es que estamos en una situación jurídica muy compleja y, por supuesto, con un país descompuesto, como bien ha expresado el general Wagner Bravo. El problema, desde el punto de vista jurídico, es que el Ecuador ha aplicado normas del derecho humanitario y ha aceptado el presidente, a mi juicio de una manera correcta, que el país se encuentra en una situación de un conflicto armado no internacional. Eso está establecido en el derecho humanitario. El problema fundamental es que ese derecho realmente no ha sido actualizado. Se están haciendo esfuerzos, por supuesto, pero estamos hablando de un derecho creado en 1949, actualizado en 1977, y que no se adapta a la realidad de las amenazas de este siglo, a las amenazas actuales. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha debatido, ha discutido mucho en estos últimos años sobre cómo enfrentar desde el punto de vista del derecho humanitario estos nuevos
conflictos que no tienen nada que ver con los que existían cuando el cuerpo legal fue elaborado. Ya se habla entonces de conflictos desestructurados, entre los que constan estos enfrentamientos asimétricos, enfrentamientos culturales, identitarios, en fin. Ahora, con el derecho existente, evidentemente, no existe en la legislación ecuatoriana respuestas para la situación que estamos viviendo. Les hago notar que Colombia, por ejemplo, en 60 años de conflicto jamás aceptó que existiese en su estado, en su territorio, un conflicto armado no internacional, para no aceptar que estos grupos armados, al inicio, insurgencia financiada por la Unión Soviética y por China, y cuando colapsa el sistema aquel, financiado sin duda por recursos del narcotráfico, convirtiéndose en lo que se ha llamado la narcoinsurgencia. ¿Y por qué no se aceptó en Colombia en 60 años? Era para no darles a estos grupos armados una condición legal de combatientes, una condición legal que les habría dado también derechos para la relación en el conflicto con el Estado. Bueno, ¿qué pasa con el Ecuador? En el Ecuador, como solemos hacer las cosas, hoy el presidente acepta que existe un conflicto armado no internacional. Pero el derecho interno nos mantiene con la vieja lógica del enfrentamiento del conflicto interno cuando había un proceso de alteración del orden público, grave alteración del orden público, enfrentamiento armado. Y esa lógica jurídica no se relaciona con la situación de un conflicto armado no internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que antes había la opción de declarar los estados de excepción porque la violencia era excepcional. Y toda la legalidad está montada para ese sistema. Pero cuando entramos en guerra, como en efecto, a mi juicio, es lo que vive el Ecuador, no hay normas. Y felizmente la Corte Constitucional está apoyando sobre la base de permitir que el Estado siga dependiéndose de este ataque del crimen organizado transnacional. ¿Qué tendríamos que hacer? Actualizar la legalidad, y de eso no se habla, para poder tener respuestas jurídicas adecuadas al nuevo tipo de amenaza. Una reforma legal que no nos obligue a esta situación de declaratorias de situaciones excepcionales cuando la excepción se ha convertido en la regla. Esto es algo complejo. Nos hemos metido en un lío jurídico bastante sui generis. Somos el único país que ha aceptado así que se encuentre en una situación de conflicto armado frente al crimen organizado transnacional. Yo creo que eso está así, bien. Por otra parte, seguimos hablando con el discurso viejo cuando hablamos de las Fuerzas Armadas y la policía. Si es que la amenaza no es, pues, de un grupo interno, porque los lobos, los choneros, los quichones, en fin, son solamente la última rama operativa del crimen
organizado transnacional. Si son fuerzas extranjeras, como son las mafias italianas, las mafias albanesas, los cárteles mexicanos, los GDOSA colombianos, aquí también ya está presente este grupo de Aragua, de los venezolanos, de esta organización Gran Capital brasilera. Entonces, esta es una amenaza transnacional. Y seguimos hablando el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía. Si es que estamos en guerra, tendríamos que hablar del apoyo de la policía a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Como verán, hay una tremenda confusión conceptual, no se entiende cómo, o sea, no se tiene clara la naturaleza de la amenaza y por lo tanto estamos dando palos de ciego. Bien dice el señor general Wagner Bravo, esto puede sostenerse en un tiempo corto. Lo que se necesita son soluciones profundas, necesitamos una nueva doctrina jurídica para enfrentar una condición de guerra interna, que esto es lo que se ha declarado. Necesitamos una renovación de la doctrina de empleo de la fuerza pública en general. Necesitamos una modificación de la propia doctrina de las Fuerzas Armadas. Existen organizaciones en las Fuerzas Armadas de investigación y doctrina. Necesitamos ponerlos al día para poder combatir a esta amenaza terrible con todas las herramientas jurídicas, herramientas doctrinarias, herramientas de planificación integral para comenzar a caminar por la senda correcta que nos lleve a salir de la situación gravísima de crisis que estamos viviendo. Bienvenido al doctor Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado IAEN. ¿Cómo evaluaría usted estos 60 días del estado de excepción y las perspectivas, los desafíos, como se ha dicho esta mañana, una necesaria reforma legal, una nueva doctrina jurídica? ¿Cómo enfrentar estos desafíos? Buen día. Gracias, estimado licenciado Miguel Rivadeneira. Siempre es un privilegio estar con usted y compartir sus micrófonos en esta oportunidad con mi general Moncayo y Wagner Bravo. Con el decreto 111, como se ha dicho, el presidente de la República reconoce, esto es importante insistir, el presidente de la República reconoce la existencia de un conflicto interno. Esto no quiere decir que el presidente de la República, por un estado de excepción o con un decreto, él determina la existencia del conflicto interno. El conflicto interno ya estuvo ahí. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo, y el conflicto interno estuvo ahí. Lo que no hubo es el reconocimiento cuando en realidad las fuerzas del orden se enfrentaban a organizaciones delictivas, y desde allí el conflicto interno está presente. Se violentó la soberanía de nuestro territorio, se violentó la soberanía y se perdió, el Estado ecuatoriano perdió la soberanía en los centros penitenciarios, por ejemplo, y estuvo bajo el control de organizaciones delictivas relacionadas con el crimen internacional organizado. Entonces, la búsqueda del crimen internacional organizado es desestabilizar, infiltrando a las instituciones del Estado para tener el control de ellas. Entonces, esa infiltración lleva a una desestabilización terrible. Hoy Haití vive una de las crisis más grandes, o la crisis más grande de su historia, precisamente porque estas organizaciones delictivas desestabilizan la democracia, y el momento que se vive es precisamente el que se buscaba también llegar hacia aquí en Ecuador. Entonces, el decreto 111, en que el presidente de la República reconoce la existencia de un conflicto interno, da la responsabilidad obvia y constitucional a las Fuerzas Armadas para enfrentar
ese conflicto interno. El apoyo de la Policía Nacional quiere decir que existe una coordinación que nunca antes se había dado entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional para conducir este conflicto interno, precisamente por lo que decía mi general Paco Moncayo. No existe la doctrina y hoy las amenazas que se presentan son amenazas totalmente diferentes. La amenaza es una amenaza que no está presente, que no se le ve, que esta amenaza no da un frente de lucha y de acción a las Fuerzas Armadas. Esta amenaza asimétrica que en unos momentos se presenta muy grande, en otros momentos se presenta muy pequeña, otros momentos se presenta con una gran fuerza y otros definitivamente desaparece, está provocando una grande inestabilidad al sistema democrático y eso hay que combatirlo. Entonces, ¿cómo hay que combatirlo? No solamente por la emisión de un estado de excepción. La guerra interna está allí. Y hoy sí, también lo que se ha dicho, no tenemos nosotros sino el derecho internacional humanitario para combatirla, porque los convenios de Ginebra reconocen, los 4 convenios y sus 2 protocolos de 1949, reconocen la existencia de un conflicto armado interno no internacional. Y desde luego, ahí hay normas que regulan a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas están sujetas a ese conflicto, a esa norma internacional a la que se debe obedecer desde luego. Pero los grupos organizados a los que el presidente de la República dio la misión política de combatirlos y de neutralizarlos, los 22 grupos terroristas, ellos no están amparados bajo el convenio de Ginebra ni bajo el derecho internacional humanitario. Y no están porque no tienen la condición de combatientes. Ellos son beligerantes. Beligerantes son aquellos personas o grupos que desafían al Estado. Pero combatientes son los que, de acuerdo a las normas en los 4 convenios de Ginebra, están establecidos en las consideraciones generales que deben tener mínimas características y condiciones para ser considerados combatientes. Liderazgo, deben tener liderazgo de una persona y el liderazgo en realidad está repartido en 22 organizaciones. Deben tener una bandera y ellos, los 22 grupos, no tienen de manera alguna una bandera. Deben combatir con las armas a vista de las organizaciones y de las fuerzas con las que combaten y también deben estar sujetas a las normas del derecho internacional humanitario. Ninguna de esas 4 condiciones cumplen las 22 organizaciones declaradas terroristas a las que las Fuerzas Armadas están combatiendo, a las que el Estado ecuatoriano está combatiendo. Eso es importante, es el Estado el que está combatiendo, no solamente las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, el momento en que ellos, los grupos terroristas, no tienen ninguna condición de combatiente, no están sujetos al derecho internacional humanitario, están sujetos al derecho ordinario. Entonces, simplemente se está combatiendo contra organizaciones delictivas que amenazan la estabilidad y amenazan la democracia en el Ecuador. Esta ha sido la evaluación de lo que ha sido el estado de excepción y la extensión. Ahora, ¿cómo seguir enfrentando grandes desafíos, general Wagner Bravo? Grandes desafíos como el control permanente de los centros penitenciarios, que ha sido una gran debilidad en el país. No ha habido cómo controlar para luego pasar algo que resulta todavía una utopía, en general, la rehabilitación social. ¿Cómo mantener esos controles? Miguel, desde mi punto de vista, yo siempre que tomo una acción digo por qué lo hago y para qué lo hago. Y en este caso, los decretos del estado de excepción, de la declaratoria de un conflicto interno, de la semarización de diferentes cantones, tiene un porqué, porque vimos un alto índice de violencia que ha rayado ya lo normal y la vida cotidiana de cualquier sociedad. ¿Y para qué lo hago? Lo hago precisamente para preservar los derechos que están en la Constitución.
Eso lo dice el decreto 110, y el 111, en cambio, declara un conflicto interno porque tenemos que garantizar la soberanía, la integridad territorial, luchando contra el crimen internacional transnacional, lo ha dicho mi general Moncayo y también mi coronel Aro, contra estas organizaciones terroristas, hoy han sido denominadas, que están haciendo actos terroristas, y fundamentalmente para eliminar estos actores beligerantes. Pero, ¿cuál es la causa de todo esto? Es que el Estado nos dejaron un Estado débil, nos dejaron un Estado desinstitucionalizado, un Estado en que no ha reaccionado, en donde en los conceptos de seguridad nacional que los manteníamos, hablábamos del poder nacional. Y los ejemplos son claros. ¿Por qué el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional cuando es función clara, y lo dice la Constitución, del orden interno y del control de la seguridad interna de la Policía Nacional? Entonces, si estamos empleando a otra fuerza que tiene otras competencias, es porque la institucionalidad de la Policía Nacional es débil. Y lo está demostrado. En el periodo del expresidente Lazo, se subieron 10,000 policías. Y se tenía la proyección de ir a 30,000. No sé si continúa ese proyecto. Pero esa es la solución. Si con 10,000 policías no se solucionó la posible proyección de las muertes violentas que existía el año pasado, quiere decir que algo está fallando en esa institucionalidad. Y que no es solamente más hombres, más armas, más dinero, más vehículos. Es que el sistema de seguridad interna, liderado por la Policía Nacional, funcione. Pero esto tiene que tener el apoyo del sistema de seguridad ciudadana, que es más prevención, en donde tienen que ver las ligas barriales, tienen que ver las juntas parroquiales, los cantones, los empresarios, los políticos, los medios de comunicación, por poner un ejemplo. Si estamos con un problema de minería ilegal, y que de paso, Miguel, a mí me tiene preocupado, porque, entre comillas, disculpen que lo ponga así, estamos entretenidos en el control de las cárceles. Al parecer, cerca de 9,000 hombres, lo han dicho el jefe del Comando Conjunto. Están abandonadas las fronteras, están abandonadas las otras misiones y competencias de Fuerzas Armadas para proteger la soberanía y la integridad territorial, defendernos de eso. ¿Y por qué está así? Porque antes había una agencia de control minero, una agencia de control de hidrocarburos y una agencia de control de energía, que hoy se llama un nombre Arsenec, medio rimbombante, pero que sigue siendo débil. Y por lo tanto, 282 focos de minería ilegal, que hoy el presidente Noboa ha estado en Canadá buscando la minería legal, pero muchas de las concesiones legales están involucradas y están invadidas por los mineros ilegales a vista y paciencia de las autoridades locales, y donde se está fugando el dinero. Entonces hay una debilidad institucional. Si estamos hablando del poder psicosocial, de la mente de los ecuatorianos, donde pensamos que realmente todo lo ilegal está bien, en donde alguna vez nos dijeron que la corrupción era negocio entre privados, y eso se fue enraizando en la sociedad, necesitamos fortalecer la educación y abstraerle a la ciudadanía de que lo ilegal es lo legal. Y que, como decía Miguel Moncayo, hoy la excepción es la norma, cuando eso era algo raro. En donde tengamos que volcarle al Estado geopolíticamente a las fronteras, hacia los lugares más complicados, para poderles abstraer. Miguel Moncayo, precisamente en el periodo que estuvo de asesor del presidente anterior, planteaba un gran trabajo en la provincia de Esmeraldas. El poner todos los recursos necesarios para volverle a la provincia de Esmeraldas un modelo de cómo abstraerle y sacarle de esa situación que vivimos. Entonces, la solución aquí es que tenemos que fortalecer la institucionalidad de cada una de las organizaciones y instituciones del Estado, lo ha dicho mi coronel Aro, no solamente del gobierno central, también del legislativo, donde el legislativo tenga una prioridad, de la justicia. Si tenemos el 30% de los detenidos en las cárceles sin sentencia, también deben movilizarse ellos. ¿Para qué? Para que en un tiempo perentorio, no sé cuánto tiempo, ellos pueden decirle es culpable o no es culpable, y se pueda llevar un buen plan de rehabilitación. La rehabilitación social sigue sin una institucionalidad. Y lo dice el mismo director del SNAI, que Fuerzas Armadas tienen que seguir en el apoyo, tomando en cuenta que Fuerzas Armadas no están hecho cargo del sistema penitenciario porque Constitución no lo permite. Pero ese apoyo, que ha pasado 60 días,
escuchaba a la señora ministra de Gobierno que decía que ya en la reunión, la conferencia de la semana pasada con la Unión Europea, hay una donación de 2.500.000 para capacitar a los guardias penitenciarios. Eso debía haber iniciado el 8 de enero. En 60 días, posiblemente ya hubieran pasado el polígrafo todos esos agentes penitenciarios, ya se hubiera hecho una reestructura de un plan integral de fortalecer la institucionalidad, que no solamente es guardias penitenciarios y armas, en el sistema de rehabilitación, una real rehabilitación. Es decir, en conclusión, Miguel, este enfoque de seguridad integral que lo dice la Constitución y que antes era seguridad nacional, con los 4 poderes y con los campos de acción de la seguridad nacional, no está débil. Y luego de eso, la movilización nacional está solamente para Fuerzas Armadas y Policía. Y en un conflicto interno se moviliza todo el Estado, pero tiene que haber disposiciones respetando las funciones del Estado para que todos nos movilicemos. Y otra cosa que es muy importante, leyendo dónde salen nuestros problemas, cuál es la causa de nuestros problemas, desde mi punto de vista es el crimen internacional que está basado en el narcotráfico. Si Colombia ha quintuplicado desde el 2014 las plantaciones de coca, Perú de igual manera y Colombia, y nos han visto para débilmente esa gran estructura que tenemos que atacar a de los carteles, lo ha dicho mi general y mi coronel Aro, en México, en Europa y en muchos otros lugares del mundo. ¿Dónde está la ofensiva? Si el presidente Petro está dedicado solamente no a la erradicación de las plantas de coca que producen cocaína y que nos han visto como plataforma de exportación, está capturando igual que lo hacemos nosotros, cuando el problema es buscar la forma cómo erradicarlo. Dice que ahora tiene un proyecto en el sector de Nariño, si no estoy mal, o en el Putumayo, para hacer una zona de paz, pero eso va a tomar tiempo. Entonces, realmente yo creo que el Ecuador, como en conjunto, y se lo ha dicho, es el Estado, tiene que institucionalizarse, ver cuáles son las instituciones que no están cumpliendo con sus competencias, pero hacerlo ya al mismo tiempo. Si no, pasará el 8 de abril, ¿y qué va a pasar? Por eso decía yo, Miguel, hace un rato, que la Corte Constitucional y el presidente en este momento está renovando el decreto 110, porque el 111 no tiene nada que ver con estado de excepción. Hay un conflicto interno que nació, se lo ha dicho, no en este momento. Cuando el presidente Lasso dijo usen las armas letales, ya había un conflicto interno. Cuando dijo que no va a negociar, ya había un conflicto interno. Hoy se lo ha reconocido. Pero entonces, ese decreto del 111 va a continuar y vamos a tener movilizadas Fuerzas Armadas y Policía. Pero ¿y el resto del Estado? Desde mi punto de vista, ese concepto de seguridad integral, en donde hay que fortalecer el poder nacional a través de las instituciones, debe cumplirse con un plan de un estadista en el corto, en el mediano y en el largo plazo, Miguel. General Paco Moncayo, 2 temas que queremos que lo responda. El uno, el control de cárceles, cómo lograr primero el control de cárceles para ir a una política de rehabilitación social, y lo otro, el acompañamiento en estos estados de excepción y en época normal también, de la justicia ecuatoriana. Hoy publica, para ilustrar nomás, Diario El Universo, cómo la Policía Nacional señala a quienes han sido aprehendidos y que son recuperan la libertad rápidamente por acción de jueces que siguen manoseando las medidas cautelares, las acciones constitucionales. Dice que agentes de la UNACE lamentan que muchos detenidos por secuestro se benefician con medidas cautelares y vuelven a las calles para seguir dedicados a las actividades ilícitas, más aún cuando tienen ya antecedentes penales. General Moncayo. La verdad es que su pregunta tiene una respuesta que yo creo deberíamos estar pensando los ecuatorianos, porque estamos metidos en un lío y vamos a ver cómo salimos. No hablemos de conflicto interno, hablemos de conflicto armado, no internacional, un CANI, ¿no? Se ha dicho muy bien, pues, que no es las Fuerzas Armadas, no es la policía las que están enfrentando una guerra. Es el Estado el que enfrenta la guerra. Ahora bien, el Estado, para responder a su pregunta,
tiene que combatirse a sí mismo, o mejor dicho, a la parte podrida del Estado. ¿Cómo puede enfrentar la guerra interna un Estado si tiene una función judicial en gran parte tomada por el enemigo? ¿Cómo puede enfrentar el Estado la guerra interna si es que la política es la que ha generado, por eso se llama narcopolítica, esta situación de descomposición del sistema estatal ecuatoriano? Entonces, cuando se habla de metástasis, lo explico en un artículo mío que se publica hoy en el diario Hoy. Cuando se habla de metástasis, se piensa en términos médicos de un tumor que está en un órgano y de ahí se expande y se reproduce en otros órganos. Y desde el punto de vista médico se dice que es el mismo tumor repartido en otros órganos. No es que era un tumor al pulmón y ahora es un tumor al páncreas. Es el mismo tumor que se ha ampliado. Estamos hablando de metástasis. ¿Dónde está ese tumor originario, a mi juicio personal? Está en el sistema político. Si es que desde la política se ha aupado la descomposición del sistema judicial, si desde la política se ha aupado la descomposición del sistema de control, si es que se le ha metido la mano a la política para crear un sistema de impunidad, ese Estado enfermo tiene que combatir una guerra a un enemigo que es realmente enormemente más peligroso que lo que era un conflicto que podíamos enfrentar con el vecino del Perú, hoy felizmente ya solucionado. Entonces, su pregunta, estimado Miguel, nos lleva a esto. El Estado que ha entrado en guerra, porque esto quiere decir aceptar que estamos en un conflicto armado interno, por favor, no es un tema de policía. Si es que el Estado ha entrado en guerra, pero el Estado en guerra tiene una función judicial como la que vemos, si el Estado en guerra tiene políticos que lo único que hacen, a pesar de la situación gravísima del Ecuador, estar enfocados en buscar la impunidad para los delitos cometidos por ellos mismos, ¿cómo vamos a enfrentar adecuadamente un conflicto así? Inclusive hay mucha hipocresía. Hay muchos que hablan ahora de las Fuerzas Armadas y hablan, pero son los mismos que en la práctica defienden este Estado descompuesto. Entonces, son los mismos que quieren liberarse de la fiscal, de esta mujer valiente, excepcional, que ha sido capaz de hacernos ver lo que realmente estaba pasando en este país. Si no componemos al Estado, ¿cómo este Estado enfermo va a ser victorioso ante una amenaza de esa naturaleza? Lo que dice el general Bravo es absolutamente válido. Esta no es una guerra de un Estado contra el crimen organizado transnacional. Mire, el Ecuador, ya se ha dicho, se ha convertido en una plataforma desde la cual en la cadena de producción y comercialización se ha especializado en la exportación. Mientras Colombia siga produciendo la pasta de coca, mientras en Colombia se sigan ampliando las plantaciones, como está clarísimo en los informes de la UNODC, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Combate a la Droga y al Delito. ¿Cómo puede el Ecuador solo
enfrentar a la amenaza colombiana. Yo sigo defendiendo que lo que pasa en el Ecuador es un desbordamiento, un spillover, un clásico ejemplo de un conflicto interméstico. Que este conflicto es colombiano, es peruano y se está luchando en el territorio ecuatoriano. Entonces, si no hay una participación internacional para defendernos del crimen internacional, yo hasta me admiro. Miren, 50.000 millones de euros para Ucrania, 50.000 millones de dólares para Ucrania. Y cuando vienen a hablar con el Ecuador, le dicen, les vamos a dar 100 millones siempre que nos entreguen el material exsoviético. Pero por Dios, si este debería ser un ejemplo de seguridad internacional en la que los consumidores europeos, norteamericanos, asuman pues la parte que les corresponde en enfrentar este delito. Si no hubiera la demanda que existe, no habría nadie sembrando hoja de coca. Como usted verá, estamos con un sistema internacional que no funciona para una amenaza de esta naturaleza y con un Estado enfermo que primero tiene que depurarse a sí mismo para poder depurar a la totalidad de la sociedad de este cáncer que nos ha caído por culpa nuestra, por culpa de nuestros políticos, porque se ha improvisado, se ha manoseado el tema de la seguridad, porque han actuado nuestros gobiernos, no uno solo, en favor de crear las condiciones que hoy han explotado en su beneficio los criminales. Coronel Patricio Aro, estos dos temas que estamos analizando, cómo lograr un pleno control de las cárceles, que es importante, y por otro el acompañamiento que debe dar la institucionalidad a esta tarea para enfrentar el conflicto armado interno, entre ellos la justicia ecuatoriana, que sigue liberando a quienes tienen antecedentes penales, a quienes siguen extorsionando en condiciones que realmente desafían al Estado. El problema de la pérdida de soberanía del Estado ecuatoriano en el control de las cárceles se origina por un problema de corrupción en el que claramente conocemos los ecuatorianos que estaban involucradas altas autoridades del Estado. Es decir, el sistema estaba totalmente corrompido. Pero el momento en que empiezan a llegar a esos centros de rehabilitación, los líderes de las organizaciones narcoterroristas, desde luego empiezan a tener el control de los centros penitenciarios, porque bajo el lema de o plata o plomo, iban tomando e iban controlando todo el sistema penitenciario. Pero siempre estuvo presente, y eso lo vimos, lo hemos visto claramente. Hoy hay un general que fue director del SNAI, detenido porque simplemente tenía una relación directa con las organizaciones delictivas. Entonces, y el momento en que se dan también facilidades a los capos de las organizaciones mafiosas para que establezcan allí sus cuarteles generales, es decir, los centros de rehabilitación, las cárceles, los centros penitenciarios se convirtieron en los cuarteles generales de los grupos organizados. ¿Qué es un cuartel general? Y aquí mi general Moncayo y Wagner Bravo pueden decirlo claramente también. Un cuartel general es en donde está establecido el mando, en donde funciona el Estado Mayor, en donde se establecen las comunicaciones, en donde se establecen las áreas de logística a la retaguardia. Es decir, es el cerebro de la organización, de una organización militar, y en este caso de una organización delincuencial. Estuvieron allí y siguen, estuvieron allí hasta la declaración de guerra. Las Fuerzas Armadas, al haber ingresado, liberaron de alguna manera en un alto porcentaje y erradicaron todos los sistemas que desde allí estaban funcionando en favor del crimen internacional organizado. Entonces,
Las Fuerzas Armadas deben terminar su tarea limpiando totalmente, es decir, neutralizando y recuperando la soberanía para el Estado en esas cárceles. Pero no pueden permanecer allí. Las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional específica y esa misión quiere decir que cuando la defensa de la soberanía sea recuperado, esa defensa de la soberanía tiene que volver a las manos de quienes tienen el control directo, que es el sistema de seguridad penitenciario. Ese sistema de seguridad penitenciario debe ser reestructurado, debe obedecer a procesos de selección y de capacitación extraordinarios, como debe suceder en la Policía Nacional, también con procesos de selección y capacitación. Insisto, porque policías en 6 meses, eso también sabemos, quienes hemos tenido el honor de formar a nuestros soldados, que en 6 meses un soldado medio aprende a disparar, medio a marchar y medio a saludar, y no puede enfrentarse a las atrocidades y a las capacidades brutales que tiene el crimen internacional organizado. Entonces, eso es fundamental. Una reestructuración total del sistema de control penitenciario y una reestructuración del sistema de formación en la Policía Nacional. 6 meses por hacer número, no puede reemplazarse calidad con cantidad. Necesitamos calidad. Ojalá tengamos los mejores policías del mundo en el Ecuador, bien formados y perfectamente entrenados en valores y en capacidad operativa. La justicia es el grave problema del Ecuador. Como también ya se ha topado en este evento, Metástasis descubre y pone al descubierto la atrocidad del cuerpo social de la República tomado por el crimen internacional organizado. Y desde luego, esa es una de las estrategias. El crimen internacional organizado busca infiltrarse a través de las instituciones para cooptar el Estado y controlar el Estado. No busca combatirlo. Entonces, eso es lo que ha hecho. Nosotros también sabemos por Metástasis que el crimen internacional organizado ya tenía lista para ponerle a la fiscal general del Estado, para designarle o sea, el crimen internacional organizado estaba ya controlando parte del Estado. La justicia, por lo menos, cuando pensaban ponerle a una persona que hoy está detenida como la fiscal que reemplazaría a esta mujer honesta, valiente, decidida, que hoy es un ejemplo para los ecuatorianos porque ella es la que está con valor y ha dicho muchas veces a costa de su propia vida al crimen internacional organizado y a devolverle la justicia al Ecuador. Entonces, sí, justicia y organismos de control de seguridad como las fuerzas de control penitenciario y la policía en sus términos de formación deben ser reestructurados. Bien, muchas gracias por el aporte al análisis del momento que vivimos en el tema de seguridad en el Ecuador y los estados de excepción. Al general Paco Moncayo, al general Wagner Bravo y al coronel rector de la Universidad de Posgrado IAN, Patricio Aro, muchas gracias por su participación en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, un buen día. Muchas gracias. Buen día, mi general, buen día, Buen día, Patricio, Miguel, y a quienes nos escuchan. Gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:16 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de la consulta popular que está en marcha y que debe realizarse el domingo 21 de abril. Invitados, el doctor Gustavo Larrea de Democracia Sí, el asambleísta Pedro Velasco y el constitucionalista doctor André Benavides. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre